Mi mujer, Sara, y yo llevamos 7 años casados. Salimos juntos casi 4 años antes, así que llevábamos juntos más de una década. Éramos, al menos desde fuera, lo que se dice una pareja estable. Yo tengo un buen trabajo en seguridad informática, sueldo moderado, prestaciones decentes, el típico horario de 9 a 5, aunque de vez en cuando trabajo como autónomo para ayudar a mis padres. Ella siempre ha sido la más ambiciosa, con grandes sueños de tener su propio negocio. Hace unos 2 años, dio el paso y creó su propia empresa de marketing. Invertimos todos nuestros ahorros en ella, necesitaba una oficina, poco personal, mejores equipos, de todo. Yo la apoyé. Creía en su pasión. Y, para ser justos, su empuje me impresionaba, incluso si eso significaba que trabajaba hasta tarde por la noche o hacía viajes de fin de semana para reunirse con clientes potenciales. Las cosas empezaron a cambiar el año pasado cuando se reencontró con un antiguo compañero de clase, Darren. Fueron juntos a la universidad. Recuerdo haberle conocido una vez en una reunión hace años, solo recuerdo que era ruidoso, seguro de sí mismo y que siempre presumía de sus conquistas empresariales. Sara me dijo un día que Darren se había convertido en un rico inversor y que estaba interesado en conocer su nueva empresa. Naturalmente, me alegré mucho por ella, significaba una oportunidad de crecer, más capital y quizá incluso más estabilidad para nuestra futura familia. Pero cuanto más aparecía ese nombre, más inquieta me sentía. Intenté ignorarlo, mi intuición de que algo no iba bien, los sutiles cambios en el comportamiento de Sara. Empezó a vestirse con más elegancia para ir a las cenas de negocios con Darren, pero juraba que no había nada fuera de lo normal. Nuestros horarios dejaron de coincidir. Llegaba a casa a medianoche o más tarde, alegando que las reuniones con los inversores se alargaban o que tenían que hacer un gran esfuerzo para cumplir los plazos de presentación. Intenté ser racional. Una startup en crecimiento puede devorarte la vida. Cuando le pedí más detalles sobre esas misteriosas reuniones tardías, me dijo que eran asuntos confidenciales de los inversores y que no quería gafarlo compartiéndolo antes de tiempo. Dejé de lado mis sospechas, atribuyéndolas a mi propia ansiedad. Es mi mujer, debería confiar en ella, ¿no? Aún así, empezaron a aparecer grietas. Atisbaba mensajes de texto en su teléfono, con frases como, te echo de menos, o, ¿cuándo puedo verte a solas? Bloqueaba rápidamente la pantalla y me dedicaba una sonrisa forzada. Una noche, estaba a punto de dejarlo todo e irme a la cama cuando recibió un mensaje. Su teléfono estaba en silencio, pero vi cómo se encendía la pantalla. El mensaje decía, Darren, anoche fue muy intenso. ¿Podemos volver a hablar pronto? Me enfrenté a ella, pero insistió en que se trataba de una crisis empresarial, un drama con otros inversores. Me pidió que confiara en ella. Y por el momento, lo hice. O al menos lo intenté. Recuerdo que me sentía muy ingenuo, pero no podía imaginar que haría algo para traicionarme de una forma tan radical. Entonces empezaron las discusiones por dinero. Nuestra hipoteca no es enorme, pero de repente Sara me presionaba para refinanciar la casa. No paraba de decir que necesitábamos liberar fondos. Lo más confuso era que se suponía que su nueva empresa iba bien, después de todo, acababa de incorporar a Darren. No entendía por qué necesitaba dinero extra de mi parte. Tuvimos una pelea especialmente desagradable un viernes por la noche a causa de las finanzas. Me dijo que no creía en ella. Estábamos en el estrecho salón, con la televisión zumbando de fondo, pero yo solo podía concentrarme en su voz cada vez más alta. Me hizo sentir pequeña e insolidaria, como si fuera yo la que se interponía en su camino hacia el éxito. También empezó a comparar mi trabajo con el suyo y a hacer comentarios sarcásticos sobre lo seguro y predecible que era mi jornada laboral. Decía cosas como, no tienes ni idea de lo que es asumir riesgos, o, yo soy la que hace que las cosas sucedan. En algún momento, incluso me dijo, me merezco a alguien que entienda lo grande que puede llegar a ser esto. Eso me hirió profundamente. Pasaron unas semanas en esta confusión emocional, y entonces cayó otra bomba. Sus padres, que siempre la han empujado a triunfar, básicamente exigían nietos. Empezaron a llamarme a mí también, insinuando que querían una casa grande para que todos pudiéramos visitarla, además de una guardería para los futuros niños.
Al mismo tiempo, mis padres esperaban que nos estableciéramos y construyéramos una vida estable. De repente, todo el mundo estaba pendiente de nosotros, lo que nos estresó aún más. En el peor momento, mi hijo mayor, de una relación anterior, y su mujer, Jen, volvieron a la ciudad. Jen es mi nuera, y es una persona brillante pero algo reservada que se dedica a la ciberseguridad como hobby. Tuvo una infancia dura, así que aprendió por sí misma todas esas técnicas de hacking. Nunca pensé que necesitaría su ayuda en algo hasta la semana pasada, cuando hizo un comentario fuera de lugar durante una cena familiar. Jen dijo: estaba curioseando en algunos foros y me encontré con algunas transacciones raras. No te imaginas cuánta gente intenta esconder dinero en cuentas en el extranjero. Ni siquiera es tan seguro si sabes dónde buscar. Y se volvió hacia mí, con ese brillo ilegible en los ojos, y añadió: ¿alguna vez has tenido que rastrear algo así en tu trabajo? Le dije que me dedicaba sobre todo a la seguridad corporativa, pero que de vez en cuando me encontraba con asuntos turbios relacionados con el dinero. Entonces se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Pero me miró un segundo más y juro que me dio un vuelco el corazón. Había algo en su pregunta que me daba la impresión de que estaba insinuando algo que debía investigar. Esa noche, mientras Sara dormía en nuestra cama, me quedé despierto pensando en las palabras de Jen. Mi instinto me decía que Sara y Darren no solo cenaban tarde. Podía haber algo más, algo financiero, algo oculto. Un miedo silencioso echó raíces. Me di cuenta de que tenía miedo incluso de saber la verdad porque podría confirmar mis peores sospechas, que la mujer a la que juré toda mi vida estaba mintiendo, y posiblemente no solo sobre una aventura. Todavía estoy en estado de shock. Es como si la vida que creía tener fuera una mentira. Ahora mismo, no estoy seguro de qué hacer. ¿Debería husmear más o enfrentarme a Sara sin pruebas sólidas? ¿Y si esto lo desenreda todo? Una parte de mí quiere enterrar la cabeza en la arena, pero la otra sabe que necesito respuestas, aunque me destruya. Si alguien tiene algún consejo, soy todo oídos. Me siento como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Cada vez que Sara coge el teléfono, mi corazón da un vuelco. Cada vez que la veo salir a horas extrañas, me pregunto qué está pasando realmente. Voy a actualizar tan pronto como me entero de más. Solo necesitaba poner esto en algún sitio. Es probablemente lo más difícil que he escrito, pero no puedo seguir reprimiéndolo. Me aterra la verdad, pero no puedo seguir viviendo en esta neblina de ansiedad. Supongo que eso es todo lo que tengo por ahora. De todos modos, esto es lo que pasó después de mi último post. Mi nuera, Jen, pasó por nuestra casa la tarde siguiente. Dijo que era una visita casual, pero volvía a tener esa mirada decidida, como si estuviera armando un rompecabezas que nadie más sabía que estaba sobre la mesa. Nos sentamos en la cocina mientras Sara estaba fuera. Jen jugueteaba con el borde de la funda de su teléfono, evitando el contacto visual al principio. No quiero entrometerme, pero reconozco las cosas turbias cuando las veo. Yo tendría cuidado con el dinero que sale de vuestras cuentas conjuntas. Puede que te estés perdiendo más de lo que crees. Se me erizaron los pelos de la nuca. Sentí un impulso repentino de proteger a Sara, como si no quisiera creer que hiciera algo turbio. Pero una parte más grande de mí sintió una oleada de temor. Así que asentí y me tragué el nudo que tenía en la garganta. No he hecho ninguna excavación ilegal. Pero si alguna vez necesitas que busque registros como en un escenario hipotético, tal vez podría indicarte la dirección correcta. La conversación quedó en el aire incluso después de que ella se marchara. Me encontré mirando mis extractos bancarios y los de Sara. Teníamos una cuenta compartida para la hipoteca y las facturas del hogar, además de una pequeña cuenta de ahorros. Por lo que podía ver, las cantidades que salían para sus gastos iniciales no se salían de lo normal. Pero no podía quitarme la sensación de que había algo oculto entre bastidores. Intenté convencerme de que Jen podía estar equivocada. Tiene una mente hiperactiva cuando se trata de conspiraciones, siempre leyendo sobre nuevas filtraciones de datos o espionaje corporativo. Aún así, no le dije ni una palabra de nuestra conversación a Sara y, cuando llegó a casa, yo estaba nerviosa. Esa noche apenas hablamos. Parecía distraída, como si tuviera que estar en otro sitio, aunque estaba físicamente en nuestro salón. Cuando se volvió hacia mí y me dijo:
por cierto, mañana por la noche saldré para una cena de negocios. Se me retorció el estómago. El único pensamiento que me rondaba por la cabeza, otra cena con Darren. Le pregunté en qué restaurante. Me dijo que en un sitio elegante del centro. Luego le pregunté si vendría algún otro inversor, y dudó lo suficiente como para hacerme sospechar. Puede que vengan algunas personas, dijo finalmente, y cambió rápidamente de tema para hablar de mis padres. Al día siguiente, en el trabajo, intenté mantener mi ritmo habitual, pero no dejaba de mirar el teléfono, esperando algún mensaje de Jen o un mensaje accidental de Sara. Nunca llegaba. Al final, cedí a mi ansiedad y me escabullí a un rincón privado de la oficina después de comer. Llamé a Jen. Puede que necesite tu ayuda, le dije en voz baja. No estoy acusando a nadie de nada, pero, ¿puedes enseñarme cómo comprobar si hay cuentas a nombre de Sara que yo desconozca? Ella suspiró. ¿Seguro que quieres hacer esto? Una vez que cruzamos esa línea, no hay vuelta atrás. Dudé, recordando mis votos, recordando cómo solíamos hablar de formar una familia. Pero las dudas no me dejaban en paz. Sí, dije, con más firmeza de la que sentía. Jen me dijo que fisgonearía esa noche. Nada oficial, solo la punta del iceberg para ver si aparecía algo. Me advirtió que si encontraba algo, tendría que considerar las implicaciones legales, especialmente si compartíamos las finanzas. Le dije que lo entendía. Cuando colgué, sentí una especie de sombría resolución. Una parte de mí temía estar traicionando la confianza de Sara al husmear. Otra parte gritaba que ella me había traicionado primero si mis sospechas eran ciertas. Intenté concentrarme en las tareas pendientes, pero mis pensamientos no dejaban de divagar. ¿Y si Jen no descubre nada?, me preguntaba. Sería un alivio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguía sintiéndome tan intranquila? Esa noche, preparé espaguetis para cenar, nada del otro mundo, pero pensé que intentaría mantener cierta normalidad. Sara no llegó a casa hasta pasadas las 9. La pasta estaba fría y gomosa. Entró con aspecto agotado, murmuró una disculpa a medias por no haber cenado y se fue directa a la ducha. Busqué en su cara algún signo de culpabilidad o preocupación, pero en general parecía agotada. Mientras se duchaba, me di cuenta de algo inusual, se había dejado el bolso en el sofá. Sara nunca lo deja tirado. No me enorgullezco de lo que hice a continuación, pero la curiosidad y el miedo pudieron conmigo. Lo abrí y encontré los objetos típicos, la cartera, las llaves y el cargador del móvil. Pero había una carpeta aparte con un pequeño cuaderno dentro. Al hojear las páginas, vi garabatos aleatorios sobre estrategias de marketing, un montón de cifras, plazos, y luego unas líneas garabateadas sobre constitución en paraíso fiscal. Se me aceleró el pulso. ¿Offshore? ¿Podría estar relacionado con la inversión de Darren? Me apresuré a hacer un par de fotos con mi propio teléfono y luego volví a dejar el cuaderno exactamente donde lo había encontrado. Me sentía como si acabara de cometer un crimen en mi propio salón. Sara salió unos minutos después, con el pelo húmedo y una camiseta vieja. Me besó la mejilla como si todo fuera normal. Forcé una sonrisa. Por dentro, sin embargo, mi mente iba a 1000 por hora. En la cama, no dormí. Mi teléfono sonó a medianoche, era un mensaje de Jen: tenemos que hablar. He encontrado algo. El corazón me dio un vuelco y le respondí que la llamaría a primera hora de la mañana. A mi lado, Sara se revolvió, murmuró algo sobre que estaba demasiado cansada y volvió a dormirse. Al día siguiente, quedé con Jen en una cafetería. Apareció con una sudadera con capucha y la cara tapada, con toda la pinta de estar a punto de revelar información secreta. Después de pedir, deslizó su portátil por la mesa. Muy bien, dijo en voz baja. He hecho una búsqueda de holdings internacionales que pudieran estar relacionados con ella o con el tal Darren. Aparecieron un par de sociedades pantalla, todas constituidas en los últimos 6 meses. Un nombre sobresalió: Marina West Capital. Su dirección de registro es Islas Vírgenes Británicas. Pero hay un correo electrónico de contacto que es extrañamente similar al correo electrónico de Sara. Se me cortó la respiración. ¿Estás seguro de que es el suyo? Jen se encogió de hombros. O es de ella o es de Darren, o de ambos.
No puedo confirmar quién lo controla, pero vi algunos registros de depósitos de una cuenta bancaria estadounidense que podrían estar vinculados a la cuenta de su casa. Pequeños incrementos, pero frecuentes. Es como si estuvieran sacando dinero a cuentagotas para que nadie sospeche. Sentí náuseas. ¿Mi mujer estaba desviando fondos a una cuenta en el extranjero? O al menos implicada de algún modo. ¿Creía que no me daría cuenta? Dijiste que solo habías arañado la superficie, murmuré. ¿Hay más? Yen asintió lentamente. Probablemente. Pero si indago más, podría activar las alertas, y entonces quienquiera que esté detrás de esto podría cubrir sus huellas. La cabeza me daba vueltas con preguntas. ¿Por qué Sara estaba haciendo esto? ¿Qué estaba planeando? ¿Era Darren el cabecilla o Sara lo había involucrado para hacer crecer su negocio? ¿Y si realmente había una aventura, cómo se relacionaba con esos secretos financieros? Yen agarró su taza de café. Lo siento. Sé que esto es demasiado. No respondí. Mi mente repitió todas las veces que Sara insistió en que se estaba ganando nuestro futuro. ¿Había decidido que yo no era suficiente? ¿Había visto mi trabajo, mi carrera estable y sin lujos, como un signo de debilidad? De repente, las peleas por dinero cobraron un retorcido sentido. Quería que refinanciara la casa para inyectar más dinero en sus cuentas, quizá incluso en esas empresas en el extranjero. Me invadió una oleada de ira fría. Me sentí traicionado, no solo porque pudiera estar engañándome emocional o físicamente, sino porque estaba destrozando en secreto nuestros cimientos financieros. Los votos matrimoniales que hicimos parecían palabras pronunciadas por otra persona. Salí de la cafetería y conduje sin rumbo durante casi una hora. Mi corazón me decía que me enfrentara a Sara de inmediato. Mi cerebro me decía que no estaba preparado, que necesitaba pruebas irrefutables antes de avisarla. Mientras tanto, Yen me había advertido, si presiono demasiado, demasiado rápido, Sara podría esconderlo todo fuera de mi alcance. Pero me parece tan mal sonreír y asentir delante de ella mientras por dentro me ahogo en sospechas y angustia. Nunca me he sentido tan sola. Mientras estaba metida hasta las rodillas en el papeleo, los padres de Sara decidieron pasarse sin avisar. Ni siquiera llamaron antes, se presentaron en la puerta con su habitual aluvión de preguntas y opiniones. Su madre, Linda, entró en casa y empezó a comentar lo desordenada que estaba la sala de estar, papeles esparcidos por toda la mesa de centro, mi portátil precariamente apoyado en el sillón. Tu padre y yo estábamos por el barrio, dijo Linda, y se nos ocurrió pasar por aquí. Pero Sara no contestaba al teléfono. ¿Ha salido? Recorrió la habitación, probablemente buscando a mi mujer. Trabajando, respondí, tratando de mantener el borde de mi voz. Dijo algo sobre reuniones con inversores. Linda asintió con la cabeza y me dirigió su mirada maternal. Cariño, pareces agotado. ¿Estás durmiendo bien? Ya sabes, queremos que los dos estéis sanos cuando empecéis a pensar en los nietos. Casi me río a carcajadas por la ironía. ¿Nietos? Ahora mismo, la idea de meter a un niño en este lío me parece cruel e imposible. En lugar de eso, forcé una sonrisa cortés. Las cosas han estado estresantes con su negocio, eso es todo. Su padre, Andrew, que suele ser más reservado, decidió intervenir. Queríamos hablaros de comprar una casa más grande. Sara mencionó que estaban considerando refinanciar. Linda y yo podríamos ayudaros con el pago inicial, si eso os frena. Sentí un nudo en la garganta. Así que hacia allí se dirigía la conversación, otro empujón hacia un gran plan, que, al parecer, Sara les había confiado. Me vinieron a la mente los documentos que había sobre la mesa, la sospecha de que podíamos estar canalizando el dinero hacia otra parte. Por un momento, pensé en contárselo todo allí mismo. Pero algo me detuvo. Quizá el orgullo. Tal vez la certeza de que provocaría una confrontación explosiva para la que no estaba preparado. Me conformé con un vago desvío. Es muy generoso por tu parte. Lo tendremos en cuenta. Linda parecía decepcionada de que no aceptara la oferta, pero no insistió. Se entretuvieron otros 20 minutos, sobre todo hablándome a mí en vez de conmigo, acerca de que era el momento perfecto para una actualización, tipos de interés, condiciones del mercado, bla,
bla. El subtexto era dolorosamente claro: quieren una casa familiar cómoda para sus futuros nietos. Quieren que seamos la pareja perfecta, viviendo la vida perfecta. Cuando por fin se fueron, me di cuenta de que solo habían aumentado mi sensación de temor. Nos están inyectando dinero por un lado, mientras que Sara podría estar desviándolo por el otro. Se sentía como un embudo retorcido, conmigo atascado en el medio. Más tarde esa tarde, Jen llamó. Investigué un poco más, dijo, con voz tensa. Nada demasiado profundo, pero lo suficiente como para darme cuenta de que Marina West Capital, ¿recuerdas el nombre que encontré? Parece tener varias subcuentas. Se me revolvió el estómago. ¿Subcuentas?, repetí. Sí. Están estratificando el dinero. Una parte va a sociedades de cartera a su nombre y otra a nombre de Darren. Y encontré referencias a otra persona, tal vez un CEO firmante. El nombre no está completo, solo la inicial G. Puede que no signifique nada, pero pensé que debería saberlo. Tardé un segundo en procesarlo. ¿Hay alguna posibilidad de que los padres de Sara estén involucrados?, pregunté, sintiendo que tal vez la inicial podría ser el apellido de soltera de Linda o el segundo nombre de Andrew o algo relacionado. Y vaciló. No puedo confirmarlo. Pero no veo ninguna referencia directa a sus padres. Esta persona G podría ser otro inversor. O tal vez Sara está usando un alias. Es difícil de decir. Le di las gracias y colgué, sintiendo una nueva oleada de inquietud. Cada nueva información abría la puerta a más preguntas. Esa noche, Sara llegó a casa antes de lo habitual. Trajo comida para llevar, mi plato favorito, de un sitio tailandés que nos encanta a los dos. Puso la comida en la mesa, me dedicó una sonrisa cansada y dijo: pensé que podríamos cenar tranquilos. Sonaba esperanzada, casi vulnerable. Debería haber estado agradecido por la oferta de paz, pero todo lo que podía pensar era: ¿sabe que estoy detrás de ella? Forcé una pequeña sonrisa. Gracias. Es muy amable por tu parte. Nos sentamos a comer y, durante un rato, ninguno de los dos dijo gran cosa. Esperaba que mencionara las cuentas en el extranjero o a Darren o algo que me diera una oportunidad. En lugar de eso, habló de la visita de sus padres, de cómo querían ayudar con el pago inicial y de cómo podría ser un gran impulso para el futuro. ¿Qué tal si posponemos lo de la casa por un tiempo? Finalmente pregunté. Tal vez esperar hasta que las cosas se estabilicen financieramente. Hizo una pausa. ¿Te preocupa el dinero? Su voz era cuidadosa, quizá un poco a la defensiva. Me encogí de hombros. Sí, la verdad es que sí. Hemos estado inyectando dinero en la empresa y ahora tus padres quieren que nos endeudemos aún más. Me parece arriesgado. Esbozó una fina sonrisa. Sé que es mucho. Pero créeme, me estoy ocupando de todo. Darren y yo hemos estado trabajando en un nuevo plan de inversión. Cuando esté terminado, tendremos fondos de sobra. No tendrás que estresarte. Mi corazón tartamudeó. Tú y Darren. Lo dijo tan despreocupadamente, como si fueran el dúo de poder imparable. Quería presionar: ¿y qué hay de esa cuenta en el extranjero, Sara? Pero me mordí la lengua. En lugar de eso, dije: ¿cómo está Darren? Parece que pasáis muchas noches juntos. Sus ojos parpadearon. Está bien. Ocupado. Estamos trabajando duro para hacer las cosas. Ya sabes cómo son los comienzos. Algo en su comportamiento cambió después de eso, se volvió más cautelosa. Terminó de comer rápidamente, alegando agotamiento, y se retiró al dormitorio. Lavé los platos, sintiéndome como si fuéramos compañeros de piso en lugar de marido y mujer. A la mañana siguiente, temprano, cuando me desperté, Sara ya se había ido. Fue entonces cuando me asaltó un nuevo pensamiento: ¿y si la sigo? Si realmente había quedado con Darren por negocios, quizá podría verlos en acción y confirmar si se trataba de algo puramente profesional o de algo más. Así que decidí arriesgarme. Me subí al coche y conduje hasta el edificio de oficinas de su empresa, donde esperé en una cafetería al otro lado de la calle. Mi plan era sencillo: esperar a que saliera, ver si Darren aparecía y grabar cualquier comportamiento sospechoso. Nunca había hecho algo así.
Parecía sacado de una mala serie de detectives. Al cabo de una hora, la vi salir, hablando animadamente por teléfono. Se metió en su coche y arrancó. La seguí, con el corazón palpitante. Condujo hasta el centro y aparcó cerca de una elegante torre que reconocí como el despacho de un bufete de abogados. Luego desapareció en el interior. Los minutos se convirtieron en una hora. Empecé a preguntarme si me había equivocado, si tal vez se trataba de una reunión con un cliente. Pero entonces lo vi, Darren, saliendo de un segundo coche aparcado un poco más adelante. Caminaba con la misma seguridad que recordaba, llevaba un traje a medida y gafas de sol. Entró en la misma torre. Pasó otro rato. Me sentí tonta, como si fuera una niña jugando a espías. Por fin los vi salir juntos, riendo, demasiado cerca, con ese aire de secreto compartido. Se me revolvió el estómago. Se dirigieron a un restaurante cercano, donde desaparecieron en un reservado. Una parte de mí quería irrumpir y exigir respuestas. Pero me repetía a mí misma, primero la evidencia, después la confrontación. Conseguí hacer unas cuantas fotos con el móvil, de esas que solo captan a medias lo que está pasando. Pero supongo que es mejor que nada. Estuvieron en el restaurante unos 40 minutos y luego se separaron. Darren se fue primero, con una sonrisa de satisfacción en la cara. Sara se quedó atrás, mirando su teléfono, posiblemente enviándole mensajes. Cuando por fin salió, parecía, no lo sé. ¿Satisfecha? ¿Victoriosa? Volví a casa con el corazón más oprimido que nunca. Aún no tenía pruebas irrefutables de una aventura, pero la forma en que interactuaban no parecía la de un almuerzo de negocios común y corriente. E incluso si eran negocios, estaba el asunto de las cuentas en paraísos fiscales, el secretismo sin fin, la extraña actitud defensiva cada vez que preguntaba por dinero. Cuando volví a casa, me sentía sofocada. Me encontré recorriendo el mismo camino desde el salón hasta la cocina, una y otra vez, deseando a medias que Sara entrara por la puerta para poder exigirle que me dijera qué demonios estaba pasando. Pero vacilo, imaginando lo rápido que podría pasar a la clandestinidad con sus planes si me enfrento a ella ahora. Estoy indeciso. Cada fibra de mi ser quiere exponerlo todo, acusarla, conocer su reacción, ver si se derrumba o lo niega todo. Pero también quiero ser metódico. Si Sara realmente está elaborando un plan de fuga o desviando nuestro dinero, necesito algo más que una corazonada para protegerme legal y financieramente. Así que ahí es donde estoy esta noche. Me siento como un extraño en mi propio matrimonio. Mi confianza se está marchitando, reemplazada por la sospecha y la angustia. Cuento con Jen para tirar de más hilos que podrían desenredar todo el esquema. Pero entonces me pregunto, ¿y si descubro algo tan oscuro que no pueda volver a mirar a Sara de la misma manera? Tal vez la ignorancia sería una bendición. Pero, de nuevo, ya sospecho demasiado. Si te has encontrado en una situación parecida, ¿cómo la afrontaste? ¿Te enfrentaste de inmediato o primero reuniste pruebas? No puedo dormir, no puedo pensar con claridad. Mi mujer, que solía ser mi mejor amiga, se siente como si estuviera en otro planeta. ¿Y yo? Solo rezo para estar equivocado, que haya alguna explicación para todo esto. Pero en el fondo, sé que la verdad está a punto de abofetearme. Toda la semana, he sentido que las paredes se cerraban. Sara ha estado distante, más de lo habitual. Salía por las mañanas tan temprano que solo la veía salir corriendo por la puerta, con un termo de café en la mano y el teléfono pegado a la oreja. Nuestra rutina nocturna consistía en que ella llegaba a casa tarde y agotada, y yo me quedaba despierto con un temor silencioso. Jen, mi nuera, seguía investigando posibles cuentas en paraísos fiscales, pero me advirtió de que se estaba dando contra las paredes. Sospechaba que Darren utilizaba varias sociedades ficticias para ocultar dinero. Mientras tanto, yo intentaba no volverme loco con las imágenes mentales de mi mujer pasando tanto tiempo con él, profesional o no. Ayer, Jen me envió un mensaje de texto con una dirección sin ninguna explicación. Llegó a las 11 de la noche. Tengo un dato. 345 Willow Place. Están allí ahora. Willow Place está en el distrito de negocios, sobre todo oficinas y almacenes que cierran a las 6 de la tarde. ¿Por qué demonios iba a estar Sara allí tan tarde, si no es por algo sospechoso?
Solo el texto me revolvió el estómago. Me puse una chaqueta, sin saber qué haría si los encontraba. ¿Un enfrentamiento? ¿Una observación discreta? Sinceramente, me alimentaba la adrenalina y la angustia. Conduje por las calles de la ciudad con el corazón latiéndome en el pecho. La lluvia golpeaba el parabrisas y cada gota parecía martillearme los nervios. Cuando llegué, la zona estaba débilmente iluminada por farolas parpadeantes. El edificio del 345 de Willow Place parecía un antiguo loft industrial reconvertido en oficinas creativas. A través de las puertas de cristal, todo parecía oscuro. Pero vi una entrada lateral con una única luz. Frente a mí había aparcado un coche solitario, sospechosamente parecido al elegante Mercedes de Darren. Me escabullí, encontré la puerta lateral ligeramente entreabierta y me colé dentro. Un tenue resplandor iluminaba el pasillo. El suelo era de cemento y cada uno de mis pasos parecía resonar. Oía voces apagadas en algún lugar del edificio. El corazón me latía con tanta fuerza que estaba segura de que lo oirían. El pasillo se abría a un gran estudio. Paredes de ladrillo visto, varios escritorios, ventanas altas que dejaban entrar el resplandor de las luces de la ciudad. Al fondo, una única lámpara iluminaba un grupo de sillas y un sofá bajo. Y allí es donde los vi, la chaqueta de Darren tirada a un lado, Sara recostada en el sofá, con la blusa medio desabrochada. Él estaba inclinado sobre ella, hablando en voz baja. Sus siluetas se movían, lo suficientemente cerca como para que no hubiera duda de la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Mi mundo pareció ralentizarse. Ya no había duda ni ambigüedad, era algo íntimo. Esto era mucho más que negocios. Me quedé en shock, con los ojos escocidos por las lágrimas y la respiración entrecortada y dolorosa. Había imaginado muchas cosas, pero ninguna me había preparado para ver las manos de mi mujer enredadas en el pelo de otro hombre. Por un momento, no pude moverme. Mis pensamientos se agolpaban unos sobre otros, esto es real. Me está engañando. Todas mis sospechas eran ciertas. Se me revolvió el estómago, pero también me invadió una oleada de rabia que atravesó mi parálisis. Debí de hacer algún ruido, una exhalación, un crujido del suelo, porque de repente se separaron. Sara levantó la vista y nuestros ojos se cruzaron. Los suyos se abrieron de par en par por la conmoción, la culpabilidad, tal vez incluso un destello de miedo. Darren se dio la vuelta y su enfado se transformó en una sonrisa de suficiencia que me puso los nervios de punta. Se puso en pie, dando un paso al frente como para proteger a Sara, o tal vez solo para demostrarme su dominio en aquel retorcido momento. Mi voz salió cruda, entrecortada por el dolor. Así que esto es, dije, señalando el desaliñado sofá, la maraña a medio vestir. ¿Esta es tu gran reunión de inversores, Sara? Se puso en pie, intentando arreglarse la blusa. Espera, esto no es lo que parece, tartamudeó, con los ojos llenos de lágrimas. Pero la realidad era imposible de ocultar. La sonrisa de Darren desapareció, me miró de arriba abajo. Deberías haber llamado antes, colega, dijo, con un tono de burla petulante. Estallé. Toda la humillación, todas las noches de angustia, todo afloró a la superficie. Me abalancé sobre él y le agarré por el cuello. Mi mente se quedó en blanco en una neblina roja de traición. Intentó empujarme hacia atrás y su brazo chocó con mi pecho. Los segundos siguientes fueron caóticos, perdí el equilibrio en el suelo resbaladizo, tropecé con un escritorio, pero conseguí girarme y darle un puñetazo a Darren en la mandíbula. Gruñó, y la sorpresa se convirtió en rabia. Se abalanzó sobre mí, rozándome el hombro y haciéndome perder el equilibrio de nuevo. La lámpara del escritorio se tambaleó, proyectando sombras salvajes por toda la habitación. Los papeles cayeron al suelo y, por un instante, me di cuenta con horror de que nos estábamos peleando, como en una pelea de bar, pero en una oficina vacía, con mi mujer jadeando al fondo. Sara gritó, «¡Basta! Para». Se abalanzó sobre Darren, tratando de apartarlo. Tenía los ojos húmedos y el maquillaje corrido. «Por favor, los dos». Sentí que la mano de Darren volvía a empujarme el pecho y choqué con el borde del escritorio. Un brillante destello de dolor me sacudió las costillas. Pero, de algún modo, me estabilicé y lo miré fijamente, con el corazón martilleándome.
¿Crees que puedes hacer esto a mis espaldas? Gruñí. ¿Crees que no me enteraría? Respiraba con dificultad, frotándose la mandíbula donde le había golpeado. Ya se le estaba formando un moratón. Si fueras la mitad de hombre que ella necesitaba, quizá esto no habría ocurrido, me espetó, con la voz cargada de desprecio. Algo en esa frase, quizá esto no habría ocurrido, me hizo querer arremeter de nuevo. Pero Sara se interpuso entre nosotros, con las palmas de las manos apoyadas en el pecho de Darren para impedir que se moviera y la cabeza vuelta hacia mí. Repitió, con la voz entrecortada. Esto se está saliendo de control. Sus ojos se encontraron con los míos y, por un segundo, la rabia y el dolor de su mirada casi reflejaron lo que yo sentía. Yo jadeaba, desorientado, intentando comprender cómo la mujer con la que me casé podía estar allí, protegiendo al hombre con el que acababa de traicionarme. Se hizo un silencio incómodo, solo roto por la respiración agitada de Darren. Intenté hablar, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Finalmente, conseguí susurrar roncamente, ¿cuánto tiempo, Sara? Ella negó con la cabeza, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. No es. Nunca quise que pasara esto. Casi me eché a reír. ¿Así que esto es un accidente? ¿Malversar dinero en tus nuevas cuentas, también fue un accidente? Darren se puso rígido. Sara parecía realmente sorprendida de que yo conociera las finanzas. ¿Qué quieres decir con malversar? Preguntó Darren, mirando a Sara. Creía que habías dicho que todo estaba cubierto. Ella cerró los ojos, un temblor recorrió sus hombros. Solo intentaba hacer crecer la empresa, dijo, con la voz temblorosa. No lo entiendes, mis padres han estado presionando para tener una casa, nietos, estabilidad financiera. Mientras tanto, tú. Me miró con ojos suplicantes. Estás tan contenta con lo que tenemos. Nunca quisiste dar ese salto. Estaba atascada, me sentía sola. Darren me ofreció una forma de hacerlo a lo grande, rápido. Entonces, se complicó. Complicado, repetí en voz baja, con la mirada entre ellos. Todavía respiraba entrecortadamente por la pelea. ¿Así que robas de nuestras cuentas? ¿Me engañas con un tipo que se regodea de ello? Así es como te sientes, atascada. Intentó acercarse, pero retrocedí, no quería tenerla cerca. Darren, envalentonado por mi retirada, cogió su chaqueta. Nos vamos, anunció, como si eso lo resolviera todo. Nadie se va, ladré, con una nueva oleada de ira recorriéndome. Estaba harta de ser la esposa desprevenida. Quería respuestas, sobre el dinero, sobre la aventura, sobre todo. A Sara le tembló el labio. Parecía desgarrada, como si fuera a derrumbarse. Lo siento, dijo en voz baja, pero no es tan sencillo. Hubo una pausa tensa y luego resonaron pasos en el pasillo. Por una fracción de segundo, temí que vinieran los de seguridad o la policía, alertados por el ruido. En lugar de eso, vi una figura que se colaba parcialmente por la puerta. Era Jen, mi nuera, con un rostro sombrío y decidido. Debía de haberme seguido o rastreado hasta aquí de algún modo. Me miró a mí, luego a Sara y después a la mandíbula magullada de Darren. Deberíais calmaros, dijo en voz baja. Las cosas están a punto de empeorar si no manejamos esto como es debido. Darren se puso tenso. ¿Quién demonios es ella? Familia, respondí. Mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. La postura de Jen era cautelosa, pero sus ojos delataban una especie de feroz protección. Levantó el teléfono. He visto las cuentas en paraísos fiscales, dijo, mirando fijamente a Sara. Te meterás en un buen lío si no confiesas todo esto. No podemos mantenerlo en secreto para siempre. Sara parecía querer que se la tragara el suelo. Darren maldijo en voz baja y miró furioso a Sara. Dijiste que estábamos a salvo, que nadie podría rastrearlo. Aquel fue el último clavo en el ataúd para mí, cualquier atisbo de negación al que me había aferrado se evaporó en ese momento. Estaban juntos en esto, destrozando mi matrimonio, y aparentemente, mis finanzas. La ira, la traición, la angustia, todo se agitaba dentro de mi pecho. Por un momento, pensé que podría arremeter de nuevo.
Pero entonces vi la expresión de Sara, una mezcla de vergüenza, pánico y algo más, tal vez arrepentimiento. Se le escapó un sollozo. Lo siento, repetía una y otra vez. Es que, me dejé llevar. Quería más, y él prometía tanto. Me quedé allí, temblando de emoción. Mi mente se llenó de imágenes, Sara sonriéndome el día de nuestra boda, la emoción que sentimos cuando lanzó por primera vez su startup, las noches que planeamos nuestro futuro. Ahora todo aquello me parecía una broma cruel. Finalmente, me volví hacia Darren, con voz fría y tranquila, lárgate. Si no lo haces, te juro que haré que te arrepientas. Pareció sopesar sus opciones. El teléfono de Jen seguía en su mano, tal vez sospechaba que estaba dispuesta a llamar a la policía o tenía más pruebas contra él. Cogió su chaqueta y me fulminó con la mirada. Esto no ha terminado, me advirtió, pero capté la incertidumbre en sus ojos. Luego, sin decir nada más, empujó a Jen y desapareció por el pasillo. Eso nos dejó a Sara y a mí solas en el espacio poco iluminado, con Jen rondando cerca de la puerta. Sara se desplomó en el sofá, enterrando la cara entre las manos. Oía su respiración agitada. La miré fijamente, sin saber si sentía rabia, lástima o ambas cosas. Una parte de mí quería salir corriendo en ese momento. Otra parte estaba clavada en el sitio, anhelando una explicación que hiciera que todo esto tuviera sentido. Jen se aclaró la garganta suavemente. Os dejo un momento, murmuró, saliendo y cerrando suavemente la puerta. Me senté en una silla, frente al sofá donde estaba Sara. El silencio nos envolvió. El débil zumbido del tráfico era el único sonido. Me escocía la mejilla donde el puño de Darren me había rozado y me dolían las costillas. Pero el dolor emocional era mucho más agudo, mucho más intenso. Al final, Sara levantó la vista y se le llenó la cara de lágrimas. Nunca quise llegar tan lejos, susurró. Quería el éxito, el dinero, la gran vida de la que todo el mundo hablaba. ¿Entonces Darren empezó? No sé, ¿a flirtear? ¿A prometer cosas? Me sentí poderosa y viva. Y una vez que crucé esa línea, se le quebró la voz. Tenía miedo de volver atrás. Quería decirle cuánto daño me había hecho. Cómo había destruido la confianza que habíamos construido. Pero no me salían las palabras. Sentía un nudo en la garganta y una tormenta de emociones en la mente. Así que nos quedamos sentados, entre los papeles esparcidos y las secuelas de la violencia, cada uno de nosotros prisionero de las consecuencias de su traición. ¿Cómo se perdona algo así? ¿Podría siquiera empezar a ordenar el caos financiero, por no hablar de la angustia? He terminado, dije finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro, sin saber si me refería al matrimonio, a las mentiras o a todo a la vez. Tal vez todo lo anterior. Sara cerró los ojos y unas lágrimas frescas resbalaron por sus mejillas. No protestó. Se limitó a susurrar, lo siento mucho, como si eso pudiera deshacer el daño. Me levanté, cada músculo gritando por el esfuerzo. Antes de salir, dije una última frase, volveremos a hablar, pero no esta noche. Luego la dejé allí, entre los restos de nuestras ilusiones, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Ha sido un torbellino desde aquella noche. Dejé a Sara en aquel despacho oscuro y resonante, y desde entonces no la he vuelto a ver cara a cara, solo mensajes fugaces que no llegan a reconocer la gravedad de lo sucedido. No sé si la distancia me alivia o me enfurece. Quizá ambas cosas. Pasé esa noche en el sofá de Jen y mi hijo, tratando de procesarlo todo, la pelea física con Darren, el momento desgarrador de ver a mi esposa en brazos de otro hombre, la confesión sobre el desvío de dinero a cuentas en el extranjero. Es como si mi matrimonio se hubiera desintegrado en una sola noche, aunque ahora me doy cuenta de que ha estado erosionándose durante meses, tal vez incluso más tiempo. Jen ha sido sorprendentemente comprensiva. Siempre ha sido un poco loba solitaria, reservada con sus emociones, pero se dio cuenta del estado en que me encontraba cuando entré en su salón a medianoche. No dijo mucho. Solo me dio una manta y me tendió un vaso de agua, como si comprendiera que las palabras no arreglarían nada en ese momento. Mi hijo dormía y no quise despertarlo aún con la noticia. A la mañana siguiente, me desperté con un ligero olor a café y el sonido de voces en voz baja. Jen y mi hijo estaban en la cocina, obviamente hablando de mí.
Podía oír fragmentos como, deberíamos hablar con él, y esto es más importante que una pelea. Hay dinero de por medio. Cuando me oyeron moverme, pararon. Entré arrastrando los pies, con los ojos desorbitados, como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. Jen me ofreció una taza de café sin decir palabra. Mi hijo, con los ojos nublados por la preocupación, me preguntó si quería hablar. Negué con la cabeza, no estaba preparada. Pero después de unos sorbos, me encontré contando toda la historia, Darren, la pelea, la traición, las cuentas en el extranjero. Mi voz sonaba plana, como si estuviera contando la crisis de otra persona. La cara de mi hijo pasó del asombro al enfado y a la tristeza en un rápido remolino. No puedo creer lo que ha hecho, susurró. Papá, lo siento mucho. Jen asintió. No podemos dejar que lo escondan bajo la alfombra. Esto no es solo un asunto marital, es un fraude financiero. Y si estás vinculado a ello, podrías acabar en problemas legales. Oír la palabra, fraude, me revolvió el estómago. Parecía demasiado grande, demasiado real. Pero tenía razón, si nuestras cuentas estaban entrelazadas, podría parecer que yo era cómplice. Me froté las sienes, imaginando un futuro en el que me vería arrastrada a los tribunales por unos fondos que ni siquiera sabía que existían. Esa tarde, finalmente cedí y le envié un mensaje de texto a Sara. Tenemos que hablar del dinero y de todo lo demás. Hoy mismo. Elige un lugar. Me respondió una hora después con un mensaje corto. En casa de los padres a las 6 de la tarde. Estarán fuera. Más seguro que la oficina. No me gustaba la idea de quedar en casa de sus padres, pero supuse que era territorio neutral. Al menos no era el sofá de la oficina. Así que acepté. Jen insistió en llevarme, probablemente para asegurarse de que no me echaba atrás ni perdía los nervios. Nos detuvimos frente a la casa unos minutos antes de las 6. La casa de sus padres es una casa colonial grande y bien cuidada, con setos bien recortados. Exactamente el tipo de casa que querrían que imitáramos. No perdí la ironía. Jen esperó en el coche y me dejó sola frente a Sara. Salí al porche con el corazón palpitante. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, y allí estaba ella. Parecía cansada, como si no hubiera dormido en días. Tenía los ojos hinchados y su atuendo, normalmente impecable, estaba arrugado. Por un momento sentí lástima, al recordar cómo iluminaba cualquier habitación con su ambición y su chispa. Pero entonces el recuerdo de ella enredada con Darren me atravesó. Sin mediar palabra, me condujo al interior. Acabamos en el comedor formal, el que se utilizaba para las reuniones festivas y los grandes anuncios. No pasé por alto lo absurdo del lugar, donde una vez habíamos hablado de planes futuros con sonrisas de entusiasmo. Ahora me parecía frío, como el escenario de una negociación o un interrogatorio. Gracias por venir, dijo en voz baja, cruzándose de brazos. Sé lo enfadada que debes de estar. Dejé escapar una risa hueca. No tienes ni idea. Pero ya hemos superado el enfado. Necesito respuestas. Las cuentas, la aventura, todo. Hizo una mueca de dolor. No estoy poniendo excusas. Sé que te traicioné. Sé que viste lo que pasó. Tragó saliva. Darren era un antiguo compañero de clase que se había convertido en inversor. Al principio, era realmente sobre la financiación de la puesta en marcha. Tenía contactos que buscaban ganancias rápidas, y me dejé llevar por el sueño de crecer más rápido, más fuerte. Y en algún momento, me convenció de que podíamos proteger nuestros activos en el extranjero. Que era un negocio inteligente y que tú nunca lo entenderías. La miré fijamente. Entonces, ¿proteger los activos significa canalizar el dinero sin decírselo a tu cónyuge? Bajó la mirada. Sé que está mal. Me decía a mí misma que lo devolvería todo cuando consiguiera un gran negocio. Pero se convirtió en una espiral. Darren insistió en que era mejor ocultarlo todo hasta que estuviéramos estables. Y entonces, hizo una pausa, se le saltaron las lágrimas, empezó a flirtear y yo dejé que lo hiciera. Sentía que por fin estaba viviendo la vida que merecía. Estaba resentida por lo contenta que estabas con tu trabajo de 9 a 5. Quería más. Una parte de mí esperaba sentir lástima,
pero me sentí insensible. ¿Querías más, así que decidiste robar de nuestras cuentas y acostarte con él? Lo justifiqué, susurró. Me dije que era por el negocio, que no me apoyarías. Y cuando me di cuenta de lo metida que estaba, tuve demasiado miedo para parar. Se le quebró la voz. Tienes que entender que nunca dejé de preocuparme por ti. La interrumpí. ¿Llamas a esto preocuparse? Mi voz se quebró con el peso de la traición. ¿Y qué tiene que ver el resto de mi vida en esto? Tus padres quieren que compremos una casa nueva, que tengamos hijos, que hagamos toda la rutina familiar, pero tú estás planeando una ruta de escape con Darren. Enterró la cara entre las manos. Lo siento, repitió, con las palabras amortiguadas. Se hizo el silencio, lleno de arrepentimiento y rabia. Eché un vistazo a la decoración del comedor, cuidadosamente dispuesta, candelabros de plata, caminos de mesa adornados. Era el telón de fondo perfecto para las ilusiones que habíamos vendido a todo el mundo, incluso a nosotros mismos. Finalmente, hablé, intentando mantener la voz firme. Jen dice que has creado una empresa fantasma llamada Marina West Capital. Darren y tú tenéis varias subcuentas. Si las autoridades rastrean algo de eso, yo podría estar implicado. Levantó la cabeza. No, nunca te dejaría cargar con la culpa. Firmaría lo que fuera necesario. Esto ha sido cosa mía. Solté un suspiro cansado. No es tan sencillo. Legalmente, estamos casados. Nuestras finanzas están enredadas. Hicimos votos para compartirlo todo, ¿recuerdas? Lágrimas frescas brotaron de sus ojos, y me di cuenta, con una mezcla de amargura y tristeza, de que aún me importaba su dolor, incluso si ella había causado esta pesadilla. ¿Y ahora qué?, preguntó en un susurro entrecortado. ¿Vamos a la policía? ¿A un abogado? ¿Simplemente, me voy? Me planteé esas preguntas. Sabía que los siguientes pasos podrían definir el resto de mi vida. Quiero un abogado, dije, escuchando la determinación en mi propia voz. Arreglaremos las finanzas, la propiedad, todo. Si eso significa que nos separamos para siempre, que así sea. Asintió lentamente, con expresión vacía. Si eso es lo que necesitas. La firmeza de aquellas palabras me oprimió el pecho. Por un momento, imaginé tiempos más sencillos, domingos por la mañana, viajes para ver las hojas de otoño, risas con chistes internos. Ahora estábamos hablando de dividir los bienes y posiblemente de dejarlo todo para siempre. Antes de que pudiera volver a hablar, oímos un portazo fuera. Sara miró hacia la ventana. Dijo, se supone que mis padres aún no han llegado. Momentos después, Linda y Andrew, las últimas personas a las que quería ver, entraron en el vestíbulo. Los ojos de Linda se abrieron de par en par al vernos y su voz se volvió cortante. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Por qué no nos habéis dicho que veníais? Andrew nos miró a Sara y a mí, percibiendo la tensión. ¿Va todo bien? Forcé una sonrisa tensa. Solo hablamos de finanzas. Intercambiaron una mirada. Linda insistió, llevamos todo el día intentando localizar a Sara. ¿Hay algo que necesitemos saber? Últimamente parecéis muy distantes. Sara me lanzó una mirada suplicante, como si me rogara que no desvelara su secreto. Pero yo ya no podía mentir por ella. Sí, dije en voz baja. Tenemos que hablar. Sobre la casa, el dinero, todo. Linda frunció el ceño. Si se trata del anticipo, podemos ayudar. Ya te lo hemos dicho, queremos que os establezcáis en un lugar más grande. A Sara le tembló la voz. Mamá, por favor. No tienes ni idea de lo que está pasando. Estamos lidiando con una crisis. La confusión en los ojos de Linda aumentó. Andrew se aclaró la garganta. Bueno, sentémonos todos y resolvamos esto. No podemos ayudar si estamos a oscuras. Miré a Sara, preguntándole en silencio si quería decir la verdad. Se quedó mirándose los pies, con los hombros caídos. Finalmente, me volví hacia sus padres. No quiero discutir en vuestra casa. Esto es entre Sara y yo, al menos por ahora. Linda empezó a protestar, pero Andrew le puso una mano en el brazo.
Démosles espacio, querida. Los dejamos en el vestíbulo, saliendo por la puerta tan bruscamente como habíamos llegado. No volví a mirar la expresión de desconcierto de Linda, solo necesitaba respirar. Sara me siguió hasta el porche, con lágrimas aún recorriendo sus mejillas. «Hablaré con ellos», murmuró. «Pero, esta noche no». Asentí y me alejé de la casa. Mi mente daba vueltas, pero una cosa estaba clara, tenía que protegerme ahora. Si eso significaba pedir el divorcio o presentar cargos legales, no estaba segura. Pero no podía dejar que me metiera más en el lío que había creado, por muy desgarrada o arrepentida que pareciera. Jen salió del coche cuando nos vio acercarnos. Una mirada a mi cara debió de decírselo todo. Lanzó una mirada fría a Sara. Luego, sin mediar palabra, me llevó al asiento del copiloto y se marchó. No hablamos mucho durante el viaje de vuelta. Me quedé mirando las farolas que pasaban, repitiendo en mi cabeza las explicaciones llorosas de Sara. Afirma que nunca quiso hacerme daño, que estaba desesperada por tener éxito. Pero eso no borra la traición ni el hecho de que haya estado canalizando dinero a Dios sabe dónde. Y seguro que no borra la imagen de ella y Darren en esa oficina. Cuando llegamos a casa de Jen, me obligué a llamar al despacho de un abogado que había buscado antes. Dejé un mensaje, pidiendo una cita. Me temblaba la voz, pero sabía que era el paso correcto. Estoy harta de que me sorprendan. Necesito claridad, protección y un camino a seguir, sea lo que sea. Sigo sintiendo dolor y rabia. Pero también siento que me invade una sombría determinación. Ya no hay vuelta atrás. Mi confianza está destrozada. Mi matrimonio está con respiración asistida y estamos a punto de adentrarnos en un terreno legal que podría sacar a la luz todos los negocios turbios que Sara y Darren han hecho. Después de mi último post, contraté oficialmente a un abogado. Nunca había contratado a uno para otra cosa que no fuera firmar los papeles de la hipoteca, así que esto era territorio nuevo. Mi abogada, Valerie, fue tranquila pero directa. Si Sara y Darren habían participado realmente en actividades fraudulentas, no se trataría solo de un divorcio complicado, sino que podría acarrear graves consecuencias económicas e incluso cargos penales si los investigadores indagaban lo suficiente. Sentí una oleada de temor en el despacho de Valerie. En las paredes colgaban carteles sobre derecho de familia y el olor de las velas de vainilla no contribuía a tranquilizarme, pero escucharla esbozar posibles escenarios me obligó a aceptar la realidad. Podría tener que declarar como testigo o incluso entregar pruebas. Valerie me instó a pensar detenidamente en los siguientes pasos. Si de verdad cree que su mujer está tratando con cuentas en el extranjero que blanquean o falsean fondos, me dijo, tiene el deber de protegerse. Al salir de su despacho, sentí una mezcla de sombría determinación y aplastante tristeza. Para bien o para mal, Sara era la mujer a la que había amado durante más de una década. Sin embargo, en el lapso de unos pocos meses, todo lo que teníamos se desintegró en secretos y traiciones. Esa noche, llamé a Sara. Habíamos intercambiado mensajes incoherentes, sobre todo porque quería hablar, una vez más. Así que accedí a quedar. No en casa de sus padres ni en la nuestra, sino en el despacho de Valerie, donde una sala de conferencias neutral nos permitiría mantener el rumbo. Mi mayor temor era que Darren apareciera de algún modo y echara gasolina al fuego. Pero Sara prometió que solo sería ella. Cuando llegó el día, llegué temprano. Tomé asiento en la sala de conferencias, una larga mesa flanqueada por sillas de respaldo alto, y me quedé mirando el asiento vacío que había frente a mí. Mi mente se inundó de recuerdos, buenos en su mayoría. El día de nuestra boda. El día que adoptamos a nuestro perro de rescate, que murió el año pasado. El momento en que me habló por primera vez de su sueño de montar un negocio. Parecía que había pasado toda una vida. Sara llegó, pálida y preocupada. Miró a Valerie, que asintió cortésmente con la cabeza y salió, diciendo que volvería cuando estuviéramos listas para discutir los aspectos legales. Así que allí estábamos, cara a cara en una sala estéril, sin distracciones tras las que escondernos. Sara habló primero. Lo siento, susurró. Era la misma disculpa que había repetido una docena de veces, pero esta vez la acompañó de, estoy dispuesta a afrontar las consecuencias. Le tembló la voz. Sea lo que sea que eso signifique para el negocio, o para nosotros.
Sé que he perdido tu confianza. La observé atentamente. ¿Has terminado con Darren?, pregunté, incapaz de ocultar la amargura de mi voz. Ella asintió rápidamente. Sí. Se acabó. Ayer se pasó por el estudio y le dejé claro que no quería saber nada más de él. Amenazó con irse con nuestra lista de clientes, pero ni siquiera me importa. He terminado. Normalmente, escuchar eso me habría dado una pizca de alivio. Pero el recuerdo de ellos juntos seguía tan vivo que no podía dejarlo pasar. ¿Y el dinero?, pregunté. Yen dice que las cuentas siguen ahí, con transacciones continuas. ¿Sigues moviendo fondos? Sara cerró los ojos. Intenté congelarlos. Pero Darren controla una parte. Discutimos. No está cooperando. Quiero confesar, pero tengo miedo de lo que pueda hacer. Podría acusarme de cualquier cosa. Podría decir que le obligué o que todo fue idea mía. Dejó de mirar la mesa. Sé que debe odiarme. La miré fijamente durante un largo momento, con el pecho oprimido. ¿Odiarme?, repetí. Algunos días, sí, creo que sí. Pero sobre todo, me siento traicionada. Podríamos haber superado juntos las dificultades económicas. Pero en vez de eso, mentiste. Engañaste. Arriesgaste todo nuestro futuro por un atajo que tú y Darren inventasteis. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo sé. Y no hay excusa. Pero, no quiero seguir mintiendo. Estoy preparada para afrontar lo que pase. Estudié su expresión, tratando de ver si estaba siendo sincera. Parecía que había terminado de huir. Y eso me hizo sentirme extrañamente vacío, como si no quedara nada contra lo que luchar o incluso salvar, porque ambos nos habíamos dado cuenta de lo profundo que era el daño. Finalmente, pulsé un botón del intercomunicador y le hice una señal a Valerie. Volvió a la habitación, con su bloc de notas en la mano, y empezamos a hablar de la separación. La conversación fue meticulosa: dividir los activos, aclarar las responsabilidades, decidir cómo manejar la casa si nos divorciábamos. Sara admitió que parte del dinero robado procedía de nuestra cuenta conjunta, pero afirmó que lo devolvería. Valerie lo dejó claro: si ella no puede, los tribunales podrían decidir cómo protegerme de esa deuda. Lo más difícil fue discutir la posibilidad de que me nombraran en una investigación si las autoridades descubrían las sociedades pantalla. Sara dijo que firmaría cualquier declaración jurada declarando que yo no tenía conocimiento. Valerie asintió, pero advirtió que si Darren intentaba involucrarme, yo tendría que presentar pruebas de mi inocencia, mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa que demostrara que no sabía nada. Hacia el final de la reunión, miré a Sara. Tenía los ojos inyectados en sangre y le temblaban los hombros. Me di cuenta de que posiblemente era la última vez que hablaríamos cara a cara en un entorno no hostil. Sentí una oleada de emociones contradictorias: rabia, amor, arrepentimiento, todas luchando en mi pecho. Pero por doloroso que fuera, también sentí un extraño alivio. Al menos todo había salido a la luz. Valerie se fue a imprimir unos documentos. Sara se inclinó hacia adelante, con voz temblorosa: sí, finalizamos el divorcio, o la separación, lo entiendo. Pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño, en concreto. Me cegó la ambición y Darren se aprovechó de ello. Y levanté una mano, cortándola suavemente. Tienes razón, creo que Darren se aprovechó. Pero tú se lo permitiste. Hicimos votos, Sara, y tú los rompiste. No se trata solo del dinero. Hice una pausa, tragando saliva. Podríamos haber sobrevivido a lo de los negocios si hubieras sido sincera. Pero una vez que te acostaste con él, una vez que mentiste, no sé cómo volver a donde estábamos. Un sollozo se le atascó en la garganta. Asintió, derrotada. No te lo pediré. Pasamos la hora siguiente firmando los formularios iniciales. Cuando terminamos, el sol se había ocultado en el horizonte y la sala de conferencias estaba oscurecida. Valerie nos dijo que probablemente necesitaríamos otra reunión o dos. Y que cualquier acusación penal relacionada con las cuentas en paraísos fiscales podría tardar meses en resolverse, si es que llegaba a producirse. La gravedad de todo aquello me daba vueltas en la cabeza.
Sara se marchó primero. Me quedé un rato sentada en el coche, repasando mentalmente la reunión. Me invadió un extraño vacío, había pasado tanto tiempo envuelta en el miedo y la ira que ahora, después de haberme enfrentado a ellos, sentía un extraño vacío en el lugar donde solían agitarse mis emociones. ¿Se trataba de aceptación? Acabé conduciendo hasta un parque local, el mismo en el que Sara y yo solíamos ir de picnic cuando éramos jóvenes y estábamos sin Blanca y llenos de sueños. Me acerqué a un banco con vistas a un pequeño estanque. La superficie del agua estaba quieta, reflejando la luna y las lámparas que la rodeaban. Mientras miraba aquel reflejo, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser igual. Así que, ¿dónde está todo ahora? Divorcio o separación legal, probablemente, sí. El papeleo está en marcha. Aún no es definitivo, pero va en esa dirección, a menos que yo decida cambiar bruscamente de rumbo, cosa que dudo. Consecuencias financieras. Sara tiene algunos fondos personales reservados que planea utilizar para reembolsar nuestra cuenta conjunta. Eso puede o no cubrirlo todo. Darren es un comodín, si se ve acorralado, podría tirar a Sara debajo del autobús. Mi abogado cree que podemos protegerme de más responsabilidades, pero va a ser un proceso largo. Cicatrices emocionales, enormes. No soy tan ingenua como para creer que lo superaré de la noche a la mañana. Ver a tu cónyuge con otra persona, especialmente en un contexto tan cruel y engañoso, te saca algo de dentro. Espero que la terapia me ayude. Mi hijo y Jen me han instado a hablar con alguien, y creo que lo haré. ¿Y Darren? No lo sé. Jen dice que lo último que escuchó es que está luchando para mantener las cuentas en el extranjero ocultas de cualquier informante. Puede que intente hacer tratos a espaldas de Sara. Mientras tanto, quiero tener tan poco que ver con él como sea humanamente posible. Cierre final, esa es la parte más difícil. Una parte de mí quiere ver a Sara enfrentarse a consecuencias reales. Otra parte recuerda todo el amor que compartimos y espera que encuentre alguna forma de reconstruir su vida. Pero no puedo seguir soportando su carga. Así que, sí, este es el final de mi historia, al menos en lo que a confesiones se refiere. Estoy seguro de que hay un largo y complicado camino por delante con abogados y contables, posiblemente investigadores o fiscales. Pero he dado el paso más importante para mí, dejé atrás una situación tóxica y elegí afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. A todos los que me han leído o comentado, gracias. Vuestros consejos, vuestra empatía e incluso vuestras duras realidades me han ayudado a atravesar las semanas más oscuras de mi vida. Si hay un consejo que puedo ofrecer, es el siguiente: confía en tus instintos. Si hay algo que no encaja en tu relación, si percibes secretos o mentiras, no guardes silencio. Busca la claridad. Te lo debes a ti mismo. Me despido. Para siempre. No hay nada más que confesar. Estoy listo para sanar.